Vamos a ver cómo funcionan los test de anticuerpos y vamos a ver algunas de las características de esos test de anticuerpos, siempre siguiendo la información de la Agencia Española de Medicamentos y de Productos Sanitarios. Aquí tenemos un poco una especie de cartela, podríamos decir, de tabla que nos ofrece esta misma fuente. Lo importante es que no detecta si hay una posible infección activa, tampoco detecta si ha superado el COVID. ¿Y qué es concretamente lo que detecta este test de anticuerpos? La respuesta inmunológica de cada individuo, es decir, se detectan dos tipos de anticuerpos, los IgM y los IgC. Estos primeros es en esa fase temprana de la infección y los IgC se desarrollan más en la fase más tardía de la infección y que incluso puede llegar a durar algunas semanas más y se pueden tomar esas muestras. Esos test de anticuerpos se cogen con una extracción, se analizan con una extracción de sangre, de plasma o de suero. Y ojo, porque puede ser tanto de uso profesional como de uso de autodiagnóstico. Ustedes pueden comprarlo en las farmacias y pueden hacerse ese test en su casa, también lo pueden hacer en las farmacias y por supuesto también en los laboratorios y en los centros de salud. Las observaciones que nos indica la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios es que el resultado negativo no excluye la posibilidad de infección o no. Como decimos ahora mismo, estos test de anticuerpos con esa muestra de sangre pues están disponibles en las farmacias. Muy buenos días, Alfonso. No sé si son unos test muy demandados últimamente, cada vez más van a pedirlos pues para saber si realmente al final se ha generado o no esos anticuerpos. Pues la verdad, Vanessa, es que esta demanda de estos test de anticuerpos ha bajado considerablemente respecto a probablemente hace un mes, ¿no? Cuando todos teníamos quizás más ganas, ¿no?, de conocer si teníamos, si no teníamos el virus, pero precisamente la bajada de los precios de los test de antígenos provocó que también bajara la demanda de estos test de anticuerpos. Y para eso tenemos aquí a Mariano, ¿no?, farmacéutico, que nos va a comentar un poquito la diferencia. Mariano, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Alfredo. Bueno, principalmente para la gente que esté en casa, ¿cuándo debemos comprar un test de anticuerpos y cuándo un test de antígenos? Bueno, el test de antígenos lo que nos indica es si tenemos ahora mismo la enfermedad presente o no. Entonces, lo ideal es hacérselo cuando hay una mayor sintomatología, cuando aparecen los síntomas, se hace un test de antígenos y sabemos si lo tenemos o si no lo tenemos. Entonces, el test de anticuerpos es un poco más tarde, entonces es a los 7... Lo ideal sería a los 14 días de la aparición de síntomas y ahí nos diría si hemos pasado la enfermedad, si todavía la estamos pasando, en función de que detecte una inmunoglobulina u otra. Se está notando mucho, imagino, ¿no?, el descenso, ya no solo de las ventas de test de antígenos, también los de anticuerpos, como comentábamos. El test de anticuerpos no ha llegado a tener el mismo boom que el de antígenos. Sí que es cierto que el de antígenos, cuando llegaron las Navidades, pues todo el mundo quería saber antes de juntarse si tenía o no tenía la enfermedad o si la podía haber cogido después de una cena, después de juntarse con familia y tal. Pero ahora el anticuerpos, bueno, sí que la gente pregunta, pero más o menos se ha mantenido estable a lo largo del tiempo. Para todos también que nos vean en casa, actualmente, ¿qué sería más recomendable, un test de antígenos o un test de anticuerpos? Si la duda es si tenemos una sintomatología, el ideal sigue siendo el test de antígenos. Nos hacemos un test de antígenos y sabemos si es un catarro normal, que sigue habiendo, o si es coronavirus, ¿vale? Pero sí que el test de anticuerpos nos valdría, por ejemplo, pues no sé si lo he pasado, ha habido gente de mi familia que lo ha pasado, yo lo puedo haber pasado asintomático, que hay mucho asintomático últimamente, con las vacunas. Me debería poner, por ejemplo, la tercera dosis, pues son cosas en las que sí que cobra más importancia el anticuerpo.